¿Cómo afecta la cultura en nuestra comprensión de una doctrina bíblica fundamental llamada la doctrina del santuario? Quédense con nosotros, ya regresamos. Gracias amigos por estar con nosotros, bienvenidos a Diálogo Abierto. En esta oportunidad, una vez más, siguiendo con esta serie sobre cómo la cultura afecta o se ha de alguna manera agregado o influye al cristianismo, estamos tratando en esta oportunidad un tema que es un poquito diferente, tal vez no muy conocido o tal vez nunca considerado por muchos evangélicos, amigos nuestros, pero que es de vital importancia en la Biblia, está en el Antiguo Testamento y es lo que nosotros conocemos como la doctrina del santuario. Estoy en compañía del doctor Fernando Canales. Una vez más, gracias. Una vez más. Y gracias una vez más. Bueno, estamos pasando semanas lindas en este diálogo abierto. Muy bien, y entonces en esta oportunidad, doctor Canales, vamos a hablar de algo que es tal vez no muy conocido en nuestro mundo protestante, que es, o no muy tal vez considerado, que es lo que es la doctrina del santuario en el Antiguo Testamento. Y hay muchos aspectos, es un tema grande, vasto, y que tal vez va a faltar tiempo para considerar todos los aspectos. Pero hablando de la cultura, ¿cómo la cultura afecta nuestra comprensión de una doctrina que parece ser tan fundamental? Ya, esa es una gran pregunta, un gran tema. La audiencia puede no estar familiarizada con lo que tú denominas y nosotros denominamos la doctrina del santuario. Básicamente la doctrina del santuario se encuentra, como dijiste, en el Antiguo Testamento. Dios se la reveló a Moisés cuando ellos salieron de Egipto como centro de la adoración y el centro de la organización del pueblo, como el pueblo elegido de Dios. Pero la doctrina del santuario continúa desarrollándose. Dios le dio como una estructura de adoración, una estructura social, una estructura moral que se basaba en su presencia, y su presencia estaba allí en el pueblo, en el espacio, en el tiempo. Es más, en Éxodo 28:5 creo que es, si no recuerdo mal, Dios les pide que le hagan un santuario, hacedme un santuario y yo habitaré entre ellos. O sea que la presencia de Dios está con ellos. Ahora, si vamos a través de todo el Antiguo Testamento, vemos cómo el santuario continúa siendo el lugar donde Dios vive con su pueblo, que es una idea muy central de la Escritura. O sea, el hecho de que Dios habite con, o sea, el concepto de habitar significa el interactuar de forma diaria. Básicamente en el Nuevo Testamento se habla acerca de la relación que los cristianos tienen con Cristo, estar en Cristo, estar en el Espíritu. Bueno, estar en Cristo, estar en el Espíritu es relacionarse con Él. ¿Cómo nos relacionamos con Él? Básicamente en la estructura que se revela en el santuario del Antiguo Testamento, que es el dwelling. Pero esta es una descripción de lo que el santuario es. El santuario continúa siendo y es en el presente el centro desde el cual Dios se comunica con nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, está escrito en la Biblia. Eso nosotros, los adventistas, no lo hemos inventado. Leamos el texto, Hebreos 8, 1 y 2. Hebreos capítulo 8, y si tienen su Biblia, busquen la Biblia porque este también es un estudio bíblico. Capítulo 8 del libro de la carta a los Hebreos, está en el Nuevo Testamento, y estamos hablando del versículo 1 y 2. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que
tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí hay una diferencia, parece ser, ¿verdad?, entre un santuario y el otro. Claro, lo que sucede, y nosotros no tenemos el tiempo de desarrollar acá todo el fundamento bíblico. Esto no es solamente un texto, esto está extensivamente presentado en las Sagradas Escrituras. El santuario que se edificó en el Antiguo Testamento era solamente una copia del modelo del verdadero tabernáculo que hay en el cielo, y cuando Cristo vino aquí a la tierra, como lo presenta Juan en ese famoso versículo de Juan capítulo 1, versículo 14, de que el verbo se hizo carne, se encarnó, el verbo se hizo carne, se encarnó y habitó entre nosotros. Ese habitar entre nosotros hizo su tabernáculo. Su morada, su tabernáculo. Exacto. Se usa la misma palabra que la del tabernáculo, es decir, otra vez la presencia de Dios, inclusive en la encarnación de Jesucristo. La Biblia la concibe en la figura del tabernáculo, en la estructura del tabernáculo. Ahora bien, después que Cristo murió, se fue a los cielos. Ahora, uno de los aspectos más, diríamos, más extraños, no, esa no es la palabra, es uno de los aspectos que causa más preguntas a los cristianos, particularmente a los cristianos protestantes, es qué es lo que hizo Cristo después de morir e irse al cielo. Para un cristiano evangélico, Cristo, el todo de Cristo es la muerte de Cristo, y ciertamente la muerte de Cristo es la base de la salvación. Cristo murió por nosotros y eso es el hecho fundamental que nos salva. Eso es claro en la Biblia. Pero luego, como se pone tanto énfasis en eso, ¿qué pasa con Cristo? Cristo como que desaparece y ahora es como que Cristo se haya espiritualizado y la pregunta es, ¿por qué pasan 2000 años? Y si Cristo ya terminó el plan de salvación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Bueno, la Biblia claramente lo dice. Cuando Cristo murió, ascendió, y cuando ascendió se sentó a la diestra de la majestad del trono de Dios en los cielos, que es ese centro de relación que Dios tiene, no solamente con el planeta Tierra, sino también con el universo, que es el santuario. Y acá en Hebreos tenemos esa expresión clara, porque el libro de Hebreos se concentra más que ningún otro libro en el Nuevo Testamento para explicar ese cambio en la actividad de Dios. Así que Dios, Cristo, el Cristo encarnado, está sentado con su cuerpo humano encarnado en los cielos a la diestra de Dios, intercediendo, es decir, continúa trabajando, perdonando los pecados en favor nuestro hasta que viene. Sí, lo que quería decir, simplemente como para resumir y mantener la idea, en el principio, muy al principio, en el tiempo de Adán y Eva, no había un santuario, pero Dios moraba o se dialogaba con ellos. Luego el santuario vino a ser otra vez una morada en la cual había una acción entre Dios y el hombre. Luego Jesús vino en forma personal y siguió interactuando. Ahora Jesús está en los cielos y sigue interactuando. O sea, lo que me pareció fundamental de entender en este pedacito que hemos estado analizando hasta ahora es que Dios tiene un interés tremendamente grande, sublime, de constantemente interactuar con el hombre. ¿Es así? ¿Es correcto entenderlo así? Hay que entenderlo de esa manera porque esa es la forma como Dios se revela en la Biblia. Ahora llega el momento en el que tenemos que conectar esto con la cultura. Esta ha sido la descripción un poco del aspecto del santuario que creo que en forma muy específica se relaciona o ha estado relacionado con la cultura, particularmente con la cultura que conversáramos 2 semanas atrás cuando hablábamos de la cultura y la teología. Porque claro está de que cuando estamos hablando del santuario en los cielos, estamos hablando de algo que es altamente teológico, que tiene que ver con un santuario que Dios ha hecho y no el hombre, en el cual Dios habita. Así que nuestra concepción de Dios, en una forma muy especial,
está relacionada con la doctrina del santuario. Ahora, la pregunta es esta. Estos datos del santuario están en la Biblia. Correcto. No somos nosotros los primeros que leemos estos versículos, ni han sido los adventistas los primeros que leen estos versículos. Estos versículos han estado en la Biblia por casi 2000 años y todos los teólogos los han leído, pero nadie ha llegado a desarrollar o interesarse en la doctrina del santuario. Los católicos no tienen una doctrina del santuario, aunque conocen todos estos textos. Y los protestantes también leen todos estos textos. Es decir, no es que no lo tengan, son los mismos textos que nosotros leemos. Y sin embargo, ellos han llegado a una conclusión diferente de la que nosotros hemos llegado. Ahora, ¿cuál es la conclusión a la que y cómo llegamos a esas conclusiones? Bueno, tenemos que remontarnos un poco al origen de los adventistas. El origen de los adventistas va aquí en este país en el cual nosotros estamos produciendo este programa. Es un país en el cual la fe cristiana estuvo entre los pioneros que vinieron de Europa, mayormente protestantes que vinieron a este país. Y claro, en aquel tiempo no tenían muchos seminarios o muchas universidades y cosas por el estilo. La gente venía con su fe, con la Biblia, y leía y estudiaba. Había una cosa que aprendí en la historia que les molestaba muchísimo a estos pioneros. Estoy hablando de los principios del siglo XVIII, en los 1700, 1720, 1730, la gente estaba en cierto sentido, si puedo usar la palabra, hartada de todas estas distintas denominaciones protestantes que tenían todas estas doctrinas y que se contradecían. Y ellos decían, bueno, este es el problema de la tradición. Nosotros no queremos seguir la tradición, nosotros queremos seguir la Biblia, y si estudiamos la Biblia vamos a llegar a encontrar la verdad y nos vamos a unir. Pienso que genial, como decimos en Argentina. Sí. Genial. Muy bueno. Esto viene como un desarrollo de esa idea que comenzó con Lutero de la sola escritura. La sola escritura, la interpretación. De la interpretación y de que la Biblia se interpreta a sí misma. Así que ellos están trabajando en la base de esos principios, de esas ideas. Y entonces, estudiando esto, los que estaban estudiando, no estaban estudiando en los seminarios, era gente común, normal, sin doctorado, simplemente ellos estaban en las chacras y demás, y después se reunían, y cualquiera que tenía una idea y había descubierto algo en la Biblia, venían y se reunían y estudiaban. Y para el principio del siglo XIX comenzaron a estudiar las profecías, de Daniel, comenzaron a ver y a concluir de que Cristo iba a venir en 1844 y Cristo no vino en 1844. Eso todo tenía que ver con la interpretación de una profecía en Daniel 8:14, que hasta 2300 días y el santuario será purificado. Los televidentes, creo que si continúan mirando el canal aquí, van a encontrar respuestas a todas estas cosas. Van a encontrar la exposición de todas estas cosas que yo estoy simplemente mencionando muy rápidamente aquí. Lo que ellos hicieron luego de tener este chasco, porque ellos habían interpretado la profecía de los 2300 días como que Cristo iba a venir a esta tierra, fue el decir, bueno, si el santuario iba a ser purificado, ellos dijeron, bueno, el santuario no puede ser el santuario del Antiguo Testamento porque ya no está vigente para los cristianos, claramente por lo que sucede momento de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, está registrado allí en los Evangelios. Así que ahora ellos decidieron que iba a ser la tierra, pero como no vino Cristo en esa fecha del cumplimiento de la profecía, tenían que traer una respuesta, y la respuesta para ellos fue, entonces, si no fue la tierra, es que Dios está haciendo algo en el santuario celestial. ¿Cómo se relaciona entonces esto con la cultura? Bueno, muy directamente. Estos jóvenes pudieron hacer lo que los teólogos no podían hacer, porque los teólogos tenían y usaban presuposiciones culturales, filosóficas, para entender a Dios, y estos jóvenes que no habían sido educados en las escuelas de teología, simplemente tomaron la Biblia en el sentido de la lógica interna de la Biblia. Esta situación de interpretación se hace muchas veces en forma inconsciente. Específicamente, las presuposiciones de las cuales hablábamos creo que 2 semanas atrás, y que mencionamos un poco
en nuestro diálogo una semana atrás respecto de la forma en que los cristianos interpretaron la creación durante mucho tiempo, dictaba que Dios es un Dios que no tiene historia, un Dios que, como decíamos una semana atrás, no puede trabajar 6 días porque Él está fuera. Está en otro plano. Está en otro plano, como Platón había decidido mucho tiempo anteriormente. Entonces, claro, en ese otro plano donde Dios existe, no hay espacio, no hay tiempo, nada nuevo sucede, todo permanentemente existe. Entonces, decir de que algo nuevo Dios hizo en un día y en un año no hace sentido. Claro. En primer lugar, porque Dios nunca hace nada nuevo, porque Dios siempre es y no tiene la sucesión, y porque Dios no está en el espacio o en el tiempo, y por lo tanto hablar de un lugar en el cielo en el cual algo ha de hacerse es simplemente imposible de pensar por las presuposiciones filosóficas que se tienen. Los protestantes a estas presuposiciones filosóficas que también aceptan en teología protestante, no me estoy refiriendo a la gente protestante que lee la Biblia, muchos de ellos arriban a estas conclusiones porque simplemente leen la Biblia y la toman en el sentido en que ellos leen la Biblia, pero me estoy refiriendo a los teólogos mayormente, son influenciados por estas ideas filosóficas, y entonces los protestantes también no pueden concebir de que algo sea hecho respecto a la salvación después de la muerte de Cristo, porque ellos han entendido la muerte de Cristo como la única cosa que Dios hace para salvar, cuando en realidad Dios la hace mucho Biblia, más todavía. exacto, la Biblia presenta la salvación como una historia de hechos divinos en los cuales la muerte de Cristo es el central, pero luego Cristo va al cielo y continúa ejerciendo los beneficios de esa muerte y intercede por nosotros. Por eso le llamamos plan. Por eso le llamamos plan, y por eso el plan de salvación es algo que Dios decidió antes de la fundación del mundo y que ha puesto en ejercicio inmediatamente después de la caída del pecado. Entonces, como una síntesis de lo que acabo de decir, el hecho del santuario, la doctrina del santuario en sí misma, como la entienden los adventistas, rompe con las presuposiciones culturales de la filosofía griega que han estado y continúan determinando la interpretación del santuario y la interpretación de toda acción divina en la Biblia. Y cuando los jovencitos que iniciaron el adventismo llegaron a entender la interpretación de las profecías de Daniel y del libro del Apocalipsis en conexión con el santuario y el santuario celestial, ellos encontraron las ideas bíblicas que reemplazan a esas otras ideas culturales que están rigiendo la forma de comprensión del cristianismo que se ha venido desarrollando en los casi últimos 2 milenios. Y entonces, con relación al santuario, podríamos decir que yo no sé si podría decir que una de las funciones, pero una de las funciones de lo que es la idea, la doctrina del santuario, de Dios habitando entre nosotros, puede ser que nos ayude a comprender un poquito más el concepto de lo que es pecado, por ejemplo. Oh, sí. Una de las cosas de entender lo que es el pecado, de entender el significado de la sangre de Jesús, de la muerte de Jesús, de la expiación, todos estos elementos van a ser mejor entendidos. ¿Por qué? Fíjate que uno de los aspectos para entender la Biblia, que es muy importante, es cómo nosotros conectamos toda la información que hay en la Biblia. Correcto, exacto. Es decir, tenemos mucha información y el lector cuando va a la Biblia tendrá la misma experiencia. Acá tengo una buena información, acá tengo otra buena información, pero ¿cómo se pone todo esto junto para que haga sentido? Correcto. Y entonces tiene que haber como un hilo que articule, y ese hilo
hilo que articula no puede ser algo que yo pongo. Si yo lo pongo, es una contribución de la cultura. Debemos encontrar que ese hilo esté dentro de la Biblia, y la forma como se articula en la Biblia son las acciones de Dios a través de su presencia y de su vivir, interactuar en el santuario. Y qué tremendo concepto eso, es traer a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al plano nuestro y hacerlo partícipe, como la Biblia habla, de habitar, o de que Él habitó entre nosotros. Lo más grande es que no es que nosotros lo traemos, sino que Él se puso, Él vino. En esa posición, claro, correcto. Eso es una cosa tan extraordinaria. No es fácil a veces explicarlo o entenderlo racionalmente, solamente hay que utilizar la fe. Cómo Dios pudo de un momento a otro decidir, no, yo voy a vivir entre ellos, yo voy a ser parte de su vida. Amigos, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Ya regresamos para hacer un resumen de este apasionante e importante tema del santuario y la cultura. Bienvenidos a Diálogo Abierto otra vez. Gracias por regresar con nosotros, y estamos en este diálogo con el doctor Canales, hablando acerca de la relevancia de lo que consideramos como una doctrina, la doctrina del santuario, expresada básicamente en que Dios vino a habitar con su pueblo y lo sigue haciendo. Correcto. Ahora, una pregunta: ¿cómo las influencias culturales, la cultura en sí, está influyendo o puede influir en nuestra comprensión o nuestro entendimiento de la idea del santuario? En este caso, muy específicamente, la cultura trabaja como lentes de interpretación. Entonces, una vez que la cultura ha determinado en la mente del lector de la Biblia que Dios trabaja en ese plano distinto de la historia, cuando vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, que Dios habitó con ellos en el santuario, en el desierto, por ejemplo, con la columna de fuego y la nube que estaba sobre el santuario, la persona que lee eso dice, bueno, el texto dice que habitó, pero en realidad no puede haber habitado, porque si Dios vive en ese otro nivel, donde no hay historia, no hay presente, no hay pasado, no hay espacio, no hay tiempo, entonces quiere decir de que lo que la Biblia me está diciendo es una figura del lenguaje, es una metáfora, pero yo no la puedo tomar como que me está hablando de la realidad. Y ese es uno de los aspectos más negativos de la cultura que hemos heredado, que el cristianismo ha adoptado, porque esto es parte de la forma como el cristianismo se define a sí mismo. Estas nociones de Dios ya son parte de la concepción de Dios del cristianismo, y por lo tanto los líderes del cristianismo, los teólogos, cuando leen las palabras de la Biblia, las entienden no como hablándonos de la realidad, como la realidad es, sino que ellos ya la ven diciendo, bueno, estos son figuras de lenguaje, y si son figuras de lenguaje, entonces nosotros sabemos cómo las cosas son en realidad, pero la Biblia no me dice a mí cómo son en realidad. Es más o menos como que la Biblia sería un libro de ilustraciones, de cuentos para los niños, chicos, correcto, pero no me está diciendo cómo las cosas son en verdad. La otra opción, y más o menos lo mismo pasaba una semana anterior con la creación. La creación también vendría a ser una ilustración de algo que yo sé porque la ciencia me lo dice. Y la Biblia es una ilustración de algo que yo sé porque la filosofía griega o contemporánea me la dice. El principio de la sola escritura se basa en este descubrimiento que Lutero hizo, por ejemplo, la justificación por la fe, o este descubrimiento más abarcante, hermenéuticamente hablando, del santuario, en el cual involucra el cambio general de la comprensión de la realidad. La Biblia me habla acerca de cómo son las cosas
que Dios hace en la realidad y no son una metáfora. Y quisiera yo agregar algo con relación a lo que ya también en el pasado hemos estado conversando y analizando. El hecho de que al estudiante de la Biblia, a quien va a estudiar la Biblia, y lo hace con la disposición, obviamente, de permitir que Dios produzca el milagro, como lo mencionó usted varias veces, y creo que es tremenda descripción, que al abrir la Biblia vamos a encontrar que ahí está la única fuente de verdad, y que Dios produce un milagro al momento que nosotros vamos a leer con un corazón abierto lo que Dios quiere decirnos. Ese es un punto que quería destacar. Y el otro, el hecho de que en lo que es una doctrina que parece ser un poquito tal vez no conocida o no comprendida o mal entendida muchas veces como lo es el santuario, pensando que solamente porque es una historia del pasado no se aplica a nosotros. No, Dios está actuando a través de su presencia, habitando. Es maravilloso saber que Dios habita entre nosotros. Y eso es lo precioso, el tesoro que sacamos de lo que es la doctrina del santuario. Exactamente. Y adicionalmente también el hecho de que en la Biblia toda acción de Dios está en una manera u otra conectada a esa presencia central que proviene del santuario. Dios siempre está, como quien uno dice, está contextualizado, aparece, se relaciona en el contexto del santuario. Esto es muy importante para la vida espiritual. Cuando nosotros nos relacionamos con Cristo, ¿nos relacionamos con qué Cristo? ¿Con un Cristo que se ha evaporado y que no existe más? ¿O nos relacionamos con un Cristo viviente, el Cristo que se encarnó y que resucitó encarnado y que con esa resurrección encarnada está ahora en el cielo como uno de nosotros, no ya limitado como hombre, pero todavía existiendo como hombre, ministrando para nuestra salvación? Entonces todavía cuando leemos lo que pasó en el Evangelio, esos elementos es parte de la historia de ese Dios y nos relacionamos con ese Cristo. Es más, cuando estemos en la tierra celestial por la gracia de ese Cristo, nos vamos a relacionar con ese Cristo que se encarnó y que continuará encarnado por la eternidad. Y ya seguiremos entendiendo estos misterios y otros más, y comprenderemos cómo Dios nos amó tanto que decidió habitar con nosotros. Ya no estaremos en diálogo abierto, no, pero diálogo abierto con el Señor. Con el Señor, exactamente. Muy bien dicho, muy bien puesto, y realmente gracias, muchas gracias por ayudarnos a comprender más estas verdades. Y gracias a ustedes también, amigos, porque sabemos que sí, a veces son temas difíciles o más complicados que otros. Sin embargo, Dios está para ayudarnos y abrir esta palabra y producir ese milagro de transformación. Que Dios los bendiga. Nos vemos en otra edición de Diálogo Abierto.